Buenos días, queridos amigos. Volvemos con nuestra humilde lectura del libro de los mediums. Seguimos con los fenómenos de aportes. Bueno, el fenómeno de aportes presenta una particularidad bastante singular. Algunos mediums solo lo obtienen en estado sonambúlico, lo que se explica fácilmente. En el sonámbulo hay un desprendimiento natural, una especie de aislamiento del espíritu y del perispíritu, aislamiento que debe facilitar la combinación de los fluidos necesarios. Es el caso de los aportes de que hemos sido testigos. Las preguntas siguientes fueron dirigidas al espíritu que los había producido, pero las respuestas se resienten a veces por las deficiencias de sus conocimientos. Las hemos sometido al espíritu Erasto, mucho más instruido desde el punto de vista teórico, quien las completó con observaciones muy acertadas. Uno es el artista y otro es el sabio. La comparación misma de esas dos inteligencias constituye un estudio instructivo porque demuestra que no basta con ser espíritu para comprenderlo todo. Número 1. Pregunta. ¿Podrías decirnos, por favor, por qué los aportes que tú haces solo se producen durante el sueño magnético del medium? Respuesta. Eso depende de la naturaleza del medium. Los hechos que produzco cuando mi medium está dormindo, podría producirlos también con otro medium en estado de vigilia. Pregunta. ¿Por qué haces que se demore tanto el aporte de los objetos? ¿Y por qué excitas la codicia del medium, exacerbando su deseo de obtener el objeto prometido? Respuesta. Necesito ese tiempo para preparar los fluidos que sirven para el aporte. En cuanto a la excitación, casi siempre no es más que para divertir a las personas presentes y a la sonámbula. Observación de Erasto. El espíritu que respondió no sabe más que eso. No comprende el motivo de esa codicia que él estimula instintivamente, sin darse cuenta de su efecto. Cree que divierte a las personas, mientras que en realidad provoca, sin sospecharlo, una mayor emisión de fluido. Es la consecuencia de la dificultad que el fenómeno presenta. Dificultad siempre mayor cuando el fenómeno no es espontáneo, sobre todo con ciertos mediums. Pregunta. La producción del fenómeno depende de la naturaleza especial del medium. ¿Podría ser producido mediante otros mediums con mayor facilidad y rapidez? Respuesta. La producción depende de la naturaleza del medium y solo se obtiene con naturalezas adecuadas. En cuanto a la rapidez, no es de gran ayuda el hábito de conectarnos a menudo con el mismo medium. Pregunta. ¿La influencia de las personas presentes contribuye en algo? Respuesta. Cuando en ellas hay incredulidad, cuando se oponen, pueden molestarnos mucho. Preferimos presentar nuestras pruebas a los creyentes y a las personas versadas en el espiritismo. No obstante, no quiero decir con eso que la mala voluntad pueda paralizarnos por completo. Pregunta. ¿Dónde has tomado las flores y los bombones que aportaste? Respuesta. Tomo las flores en los jardines donde las hay de mi agrado. Pregunta. ¿Y los bombones? ¿El confitero no habrá notado que le faltaban? Respuesta. Los tomo de donde quiero. El confitero no ha notado nada porque puse otros en su lugar. Pregunta. Pero los anillos son valiosos. ¿De dónde los sacaste? ¿No habrás causado prejuicio a aquel a quien se los quitaste? Respuesta. Los saqué de lugares que nadie conoce para no causar un prejuicio a ninguna persona. Observación de Erasto. Creo
que el hecho fue explicado de un modo insuficiente debido a la incapacidad del espíritu que respondió. Sí es probable que haya habido un prejuicio real, pero el espíritu no quiso dar la impresión de que sustrajo algo. Un objeto solo puede ser reemplazado por otro objeto idéntico, que sea de la misma forma y que tenga el mismo valor. Por consiguiente, si un espíritu tuviese la facultad de sustituir el objeto que tomó por otro igual, ya no habría razón para que se apoderara de aquel, puesto que podría utilizar el que le sirve de sustituto. Pregunta: ¿es posible aportar flores de otro planeta? Respuesta: no, eso no es posible para mí. A Erasto, una pregunta: ¿otros espíritus tendrían ese poder? Respuesta: no, eso es imposible en virtud de la diferencia de medios circundantes. Pregunta: ¿podrías aportar flores de otro hemisferio, de los trópicos, por ejemplo? Respuesta: siempre que sea de la Tierra, puedo. Pregunta: en cuanto a los objetos que aportaste, ¿podrías hacer que desaparezcan y llevarlos de vuelta a su lugar? Respuesta: así como los traje aquí, puedo llevarlos de vuelta según mi voluntad. Pregunta: ¿la producción del fenómeno de aportes no te causa algún esfuerzo, alguna dificultad? Respuesta: no nos causa ningún esfuerzo cuando tenemos permiso para producirlos. Podría causarnos muchos inconvenientes en caso de que quisiéramos producir efectos sin haber sido autorizados. Observación de Erasto: él no quiere admitir su esfuerzo, aunque este sea real, ya que se ve forzado a ejecutar una operación, por así decirlo, material. Pregunta: ¿cuáles son las dificultades que encuentras? Respuesta: ninguna, excepto las malas disposiciones fluídicas que pueden ser contrarias a nosotros. Pregunta: ¿cómo aportas el objeto? ¿Lo sostienes con las manos? Respuesta: no, lo envolvemos en nosotros mismos. Observación de Erasto: el espíritu no explica de modo claro su operación, pues no envuelve el objeto con su propia personalidad. Sin embargo, como su fluido personal es dilatable, penetrable y expansible, combina una parte de ese fluido con una parte del fluido animalizado del medium y, en esa combinación, oculta y transporta el objeto que eligió para el aporte. Así pues, no es exacto decir que envuelve el objeto en sí mismo. Pregunta: ¿aportarías con la misma facilidad un objeto de peso considerable, que es de 50 kilos, por ejemplo? Respuesta: el peso no es nada para nosotros. Aportamos flores porque eso puede resultar más agradable que un objeto pesado y voluminoso. Perdón, voy a beber un poco de agua. Observación de Erasto: es exacto, no puede aportar objetos de 100 o 200 kilos, porque la gravedad que existe para vosotros queda anulada para él. Pero en este caso tampoco comprende lo que sucede. La masa de los fluidos combinados es proporcional a la masa de los objetos. En una palabra, la fuerza debe ser proporcional a la resistencia. De ahí se sigue que, cuando el espíritu solo aporta una flor o un objeto liviano, eso se debe casi siempre a que no encuentra en el medium o en sí mismo los elementos necesarios para llevar a cabo un esfuerzo más considerable. Pregunta: ¿podemos atribuir a los espíritus las desapariciones de algunos objetos cuya causa se ignora?
Respuesta: eso sucede muy a menudo, más a menudo de lo que suponéis, y podría remediarse pidiéndole al espíritu que devuelva el objeto desaparecido. Respuesta: observación de Erasto. Es verdad, pero a veces lo que ha sido sustraído no se recupera, pues esos objetos que ya no encontráis en vuestra casa suelen ser llevados muy lejos. No obstante, como la sustracción de los objetos exige prácticamente las mismas condiciones fluídicas que se requieren para los aportes, solo puede producirse con la ayuda de medios dotados de facultades especiales. Por eso, cuando alguna cosa desaparece, es más probable que se deba a un descuido vuestro antes que la acción de los espíritus. Pregunta: ¿es posible que algunos efectos considerados como fenómenos naturales se deban a la acción de determinados espíritus? Respuesta: vuestros días están llenos de esos hechos que no comprendéis porque no pensáis en ellos, pero que con un poco de reflexión percibiríais claramente. Observación de Erasto. No atribuyáis a los espíritus lo que es obra de la humanidad. Con todo, creed en su influencia oculta, constante, que genera alrededor vuestro 1000 circunstancias, 1000 incidentes necesarios para el cumplimiento de vuestros actos, de vuestra existencia. Pregunta: entre los objetos aportados, ¿no habrá algunos que los propios espíritus puedan fabricar? Es decir, que sean producidos espontáneamente por las modificaciones que los espíritus producen en el fluido o en el elemento universal. Respuesta: no por mí, pues no tengo permiso para eso. Solo un espíritu elevado es capaz de hacerlo. Pregunta: el otro día, ¿cómo introdujiste estos objetos ya que la habitación estaba cerrada? Respuesta: los hice entrar conmigo envueltos, por así decirlo, en mi sustancia. No puedo decir nada más, pues no es explicable. Pregunta: ¿cómo hiciste para tornar visibles esos objetos que un momento antes eran invisibles? Respuesta: quité la materia que los envolvía. Observación de Erasto. No es la materia propiamente dicha la que los envuelve, sino un fluido tomado, mitad del perispíritu del medium y mitad del espíritu que opera. Pregunta a Erasto: ¿es posible que un objeto sea portado en un lugar completamente cerrado? En una palabra, ¿el espíritu puede espiritualizar un objeto material de modo que éste penetre la materia? Respuesta: esta cuestión es compleja. El espíritu puede volver invisibles los objetos que aporta, pero no penetrables. No puede romper la agregación de la materia porque implicaría la destrucción del objeto. Al volverlo invisible, el espíritu puede aportarlo cuando quiera y desprendiendo solo en el momento oportuno para hacerlo aparecer. Las cosas suceden de otro modo con relación a los objetos que nosotros componemos. Como solo introducimos en ellos los elementos de la materia, y dado que esos elementos son esencialmente penetrables y que nosotros mismos penetramos y atravesamos los cuerpos más condensados con la misma facilidad con que los rayos solares atraviesan los vidrios, podemos perfectamente decir que hemos introducido el objeto en un lugar por más cerrado que esté, pero eso solo sucede en este caso. Nota: respecto a la teoría de la formación espontánea de los objetos, véase más adelante el capítulo titulado Laboratorio del Invisible. Bueno, terminamos nuestra lectura de hoy. Espero que lo hayas disfrutado tanto cuanto yo. Dios lo bendiga a todos.